de 160, 170 delitos que se imputan, no hay uno solo que tenga relación con la tortura sexual, la violencia sexual y estos crímenes sexuales. Todos son por, no sé, secuestro, homicidio en persona protegida, tortura, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya da cuenta de hasta dónde también están dispuestos a confesar este tipo de crímenes. Y es que es en la generalidad no mencionan que fueron que causaron ese daño. Sí, que ocasionaron este tipo de crímenes sexuales porque o sea, por línea de mando no van a responder. Pero más allá machismo, de la línea de mando, machismo. ¿sí? O sea, pueden confesar homicidio, genocidio, tortura, pero no las violencias sexuales, ¿sí? Además porque ellos se escudan en la prueba, ¿no? Sí, por supuesto, es una que si no estupidez. hay video, no hay grabación, o sea, pues, no muy difícil. Podemos andar las mujeres con una grabadora todo el tiempo, sí, claro. Pero además el propio testimonio es per se una prueba, claro, ¿sí? En este tipo de crímenes. Entonces, digamos que en lo particular para estos grupos, por ejemplo, paramilitares y también hombres que violan, ¿sí? Digamos que trasciende la necesidad de, no sé, de desfogar estos deseos insaciables masculinos sexuales, sino que pasa también por la necesidad de constatar el ejercicio de poder, ¿sí? Digamos que no se puede hacer una lectura de la violencia sexual en función de que los hombres no pueden aguantar el deseo sexual y su líbido insoportable, sino que es la necesidad de reforzar que usted puede ejercer control sobre un cuerpo ajeno, ¿sí? Esa es la mayor satisfacción en los rasgos de estos como una especie violadores. Sí, es un de fetiche realmente, territorio, ¿no? Porque en efecto se está conquistando un territorio que es un cuerpo. Claro. Y con violencia. Mire que la Corte Constitucional en auto 092 de 2008 describió la situación de las niñas y adolescentes reclutadas forzosamente y reconocieron los siguientes delitos. Mira, violencia sexual, violación, planeación reproductiva forzada en contra de su voluntad, esclavización y explotación sexual, prostitución forzada, abuso sexual, esclavización sexual por parte de los jefes o de los comandantes, embarazo forzado, aborto forzado, contagio de infecciones de transmisión sexual, además de daños físicos y emocionales. ¿Qué tal? Mejor dicho, para hacer un tratado realmente lo que infligieron contra estas muchachas y que seguramente, Alejandra, siguen haciendo en las regiones. Yo creo que esto lo siguen practicando. Sí. Vaya uno a saber lo que está pasando hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta. Vaya uno a saber los chotas y espartanos como someten a sus mujeres allá en Buenaventura. Vaya uno a saber cómo estos manes del Clan del Golfo donde están. Ni hablar de las guerrillas, ni hablar de las FARC y del ELN. Esto es una absoluta locura. Recordemos que, por ejemplo, en las FARC y el ELN, que una mujer quedase embarazada era un delito. Y entonces las mujeres no podían. El único niño que yo registro, seguramente hubo otros, pero el único niño que sé que nació en la selva, donde estaba en la FARC, fue Emanuel. Fue Emanuel, el de Clara Rojas. De resto, Martín Sombra contaba aquí que su mujer, alias La Sombra, cuando quedó embarazada, él tenía la posibilidad de que Marulanda le dijera, llévese a la mujer y tenga a su hijo por ahí en un hospital. También le practicaron un legrado, de modo pues que realmente no solamente pasó, Alejandra, sigue pasando. Y además también, señora, por ejemplo, lo que es el tema de la línea de mando con estos comandantes, a lo que yo me hago referencia es, por ejemplo, el caso de el señor Taladro, que básicamente siendo comandante del mal llamado bloque Tayrona, pues permitió también que su grupo criminal así hiciera lo mismo que él hacía, que era pues violar a estas niñas y también quitarles la virginidad. Entonces, en este caso tú has encontrado prácticamente que puede llegar a ser lo mismo con el tema de las autodefensas campesinas de Meta Bichada.
Sí, pues digamos que esta práctica de la violencia sexual es un refuerzo de esta corporación paramilitar, ¿sí? Pero digamos que lo que se supone ellos estaban haciendo realmente es un favor a la sociedad porque está corrigiendo a estas muchachas que no se están portando como deben, ¿sí? Entonces, en sus formas de ver, concebir y ser en el mundo, no están cometiendo un delito, sino que están ayudando a que el orden social se mantenga. Entonces, y mucha gente, Alejandra, los concibió así, porque yo recuerdo que en muchas regiones del país estaban contentos porque los paramilitares habían llegado a sus zonas porque decían que podían dormir con las puertas abiertas, o sea, no se robaban nada, corrían a drogadictos, a prostitutas, a homosexuales, a travestis, o sea, lo que llaman aquí la mal llamada limpieza social, o sea, impartían el orden. Sí, de hecho, pues digamos que estas prácticas violentas no solamente se dan con las niñas calvas, sino que también contra los hombres, ¿sí? Como que consumían marihuana, claro, o no sé, que tenían el cabello largo, que tampoco se ven como deberían, ¿sí? Claro. Que no están... además porque un rasgo muy predominante de ellos es que andan muy bien peluqueados, o sea... Claro, casi todos son exmilitares. Realmente es difícil uno encontrar en esos tipos, o sea, ellos tienen una formación predominantemente militar. Muchos fueron soldados, muchos fueron policías, y bueno, recuerden ustedes que esas protestas históricas en Colombia, que han hecho dos en la Plaza de Bolívar, han llenado la Plaza de Bolívar los militares y militares en retiro, allá protestando en contra del presidente Gustavo Petro, en una cosa que es ni más ni menos otra bomba de tiempo en Colombia, porque pues uno sabe, ahí hay gente terrible, ahí hay gente espantosa, mucha de esta que cometió esta suerte de crímenes. Y tú mencionabas así muy por encima, pero fueron altamente influyentes y lo son hoy todavía en esas regiones, los esmeralderos. Porque es que ejércitos criminales, control de criminalidad, lavado de activos, ejércitos privados, ellos siguen siendo los reyes porque tienen muchísima plata y cómo sostener. Ayer decíamos que esas zonas en Colombia, primero que son una reserva económica, de riqueza natural, de riqueza mineral en este país, realmente... Los que controlan aún todavía esa zona son ellos, son los dueños de esas super haciendas vía testaferratos, o sea, el presidente, y yo recuerdo que el mismo padre Francisco de Ruc, por lo menos en el Magdalena Medio, buscaba territorio para desarrollar proyectos productivos y no encontraban. Hoy es lo mismo, están tratando en la SAE de buscar y en la... con el tema del Ministerio de Agricultura y sus entidades afines, territorios para entregarle a las víctimas. Pues sí, por ejemplo, en este momento incluso estas fincas que fueron de entrenamiento paramilitar y que fueron también fosas comunes y que algunas de ellas siguen siendo de la familia Víctor Carranza, en este momento pues siguen operando, por ejemplo, para... estos proyectos de cárnicos como la Facenda, por ejemplo. ¿Tú sabes de quién es la Facenda? Sí, de los hijos de Álvaro Vélez, de Tomás y Jerónimo. Exacto. Están adentro. De hecho, yo hablé allí en Puerto Gaitán con un indígena que trabajaba ahí adentro, por eso supe que eso era de ellos. Una finca, una hacienda. La María viste? Y el Brasil. Tú la viste, claro, fincas. La recorriste. Eso en carro la pasa uno 10, 15, 20 minutos a 60 por hora y no terminan las fincas. Ahí están los hijos de Álvaro Uribe. Y Alejandra, ya para ir también redondeando todo este tema, yo quería preguntarte por el tema legal, en el sentido de si crees que a Colombia le hacen falta más leyes para poder tratar con estos temas, o más bien una voluntad por parte de la justicia para poder sacar sentencia con este tipo de casos. Yo no creo que la solución sean más leyes, sino que se necesitan unas reformas estructurales de los afectos,
¿sí? De las formas de ver, concebir la vida también. Creo que va más allá de la normativa, porque no sirve la norma si no comprendemos el mundo de manera diferente. No hay una articulación tampoco en términos de la institucionalidad del Estado que se encargue de investigar y hacer justicia en estos casos, ¿sí? Entonces digamos que eso también es muestra de por qué no se denuncian este tipo de casos, o hasta dónde puede una persona, por ejemplo, de una comunidad indígena acercarse a dónde para denunciar, ¿sí? Y que le paren bolas o que exista una articulación, porque no existe ni siquiera en Bogotá. Cuando una va a denunciar un hecho de violencia sexual, por ejemplo, tiene primero que contarle a la persona de seguridad para dónde va. Entonces todo el mundo afuera se tiene que enterar que usted va a denunciar un hecho de violencia sexual, pero ni siquiera existe nomenclatura visible para que usted sepa en el complejo judicial de Palo Quemado a qué edificio debe ir. Pero entonces cuando usted entra de pronto a la fiscalía, entonces usted debe contarle a la persona que recepciona las denuncias y después volver a contar al patrullero o patrullera qué es lo que está denunciando, y que todo el mundo escuche, y que una persona que no sabe de violencias de género opine además sobre el caso, ¿sí? Digamos que las mujeres no debemos contar más de una vez un hecho de violencia sexual, pero es mentira. Si usted va a la fiscalía, tiene que contar más de 3, 4 veces y narrar y renarrar. Desde la entrada, porque el vigilante allá afuera le dice, bueno, ¿cómo es? Y entonces le toca a uno contarle la historia primero al vigilante, a ver si al señor le provoca y si él cree que aplica para poder entrar. Sí, es un nivel impresionante. Entonces luego de que usted ha contado 7 u 8 veces lo mismo y se siente revictimizada, va al médico de medicina legal y tiene que contar otra vez y le quiere hacer un examen, un tacto, aun cuando como que si no existe, por ejemplo, un hecho de penetración, cuando existe violencia o acoso sexual, le quiere hacer un examen de ese tipo. Entonces el problema no son las leyes, las normativas, sino que no funciona, no estructuralmente, no hay articulación entre las dependencias, porque digamos si usted narra la primera vez, pues ya debería enterarse todo, toda la dependencia, todas las dependencias. Entonces, la presencia diferencial del Estado, porque no podemos hablar de ausencia, sino una presencia diferencial del Estado en territorios que permite una apartheid institucional, que permite estado de excepción, a pesar de que puede resultar anacrónico hablar de estado de excepción en Colombia. Existió en el Puerto Gaitán, por ejemplo. Es equiparable lo que ocurrió en los campos de concentración alemanes con lo que ocurrió en Puerto Gaitán, porque a pesar de una normativa de 2 convenciones que están al nivel del bloque constitucional contra la eliminación de violencias contra mujeres, pues todo esto ocurrió con la complacencia, con la mirada de las autoridades locales, y no ocurrió nada, y al momento tampoco ocurre nada. Pero entonces, escuchándote, Alejandra, yo vuelo y digo, bueno, ¿y qué hacen esas emisoras del Ejército Nacional? ¿Qué están haciendo las emisoras del Estado? El complejo de RTBC frente a esto. Ahí es que hay que abrir los micrófonos en las zonas de Colombia. Esos programas de la policía no solamente para escuchar vallenato y pagarle al artista que tienen voces de tenores. No, es para poner el micrófono a la gente, a la comunidad, porque como tú bien lo dices, y tú lo preguntabas, Pepe, la justicia no opera. Entonces, por lo menos, una sanción social, que por lo menos la gente se pueda expresar y contar, mira, a mí me está pasando esto allí, porque sí tenemos una red de comunicaciones por todo Colombia, pero ¿como para qué? ¿Para hacerle propaganda a Gustavo Petro? Señores de RTBC, Gustavo Petro no necesita de propaganda de ustedes. Las personas y las víctimas, esas niñas indígenas, sí necesitan tener voces en estos medios de comunicación. Al respecto, por ejemplo, de los medios de comunicación en asocio pues a este caso, digamos que Noticias 1
hace un reportaje al respecto. Y digamos que es gracias a ese reportaje que yo puedo aproximarme a alias Pocillo, el ex paramilitar que decide hablar y que denuncia los casos, pero pues que no se le presta atención tampoco. Y el Llano 7 Días también hace unas denuncias con el comité de derechos humanos, la red de derechos humanos del Meta, que hay una sola sobreviviente, también hace una denuncia. Digamos que hay un montón de noticias que aparecen de pronto en internet, pero que si ustedes revisan a detalle son notas de prensa que tienen el mismo cuerpo, solamente que le cambian algunas palabras. Otras noticias fueron censuradas o fueron bajadas de la red. Por ejemplo, en el momento en que yo estaba haciendo esta revisión en medios de comunicación, encontré algunas cosas, posteriormente ya no están. Pues digamos que existe ese material, pero en la red han bajado. Había una entrevista en Unimeta Radio que hacen algunas de estas víctimas. Yo intento contactar a las personas de la emisora y semanas después habían bajado la entrevista. Los contenidos. Entonces existe también una censura al respecto. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?